Buenas tardes, hermanos. Me gozo de volver a estar acá con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Les voy a hablar sobre la fe. Un poco sobre la fe. Voy a leerle en Hebreos 11, del 1 al 3 y del 6 al 7. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículos 6 y 7. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces es necesario tener esa seguridad de que Dios sí nos responde a nuestras peticiones. Y es necesario saber que Dios existe, que Dios está ahí y que es poderoso y misericordioso. Tenemos que tener esa seguridad. Tenemos otra cita en Marcos 5, del 25 al 34. Dice así, acerca de la fe: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva y sana. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Entonces es necesario tener fe. Esta mujer dijo: si yo toco el manto de él, yo quedaré sana. Y lo logró y quedó sana. Entonces tenemos que tener esa plena seguridad. Voy a hacer una oración. Señor y Dios nuestro, estamos delante de tu presencia, bendito Padre. Ayúdanos, Señor, a tener fe, a tener esa seguridad en ti, esa confianza en ti, esa esperanza en ti, esa dependencia de ti, bendito Padre. Porque así como tú nos dices que si nuestra fe fue como un granito de mostaza, que diríamos pues a este monte de dolores, de tristezas, de amarguras, de desesperaciones, de angustias, y eso se va de nosotros y podemos vivir en paz, en gozo y en alegría. Ayúdanos, Señor, a tener fe. La necesitamos, bendito Padre Celestial, y solamente tú nos las puedes dar. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hacer unas cortinas más oscuras no, porque tapa la luz. No hay nada más linda que una casa iluminada, que se sienta como viva, ¿cierto? La luz natural. Por la luz. Despidámosle al Señor. Ya Carmelita puede decir: entrados los años, he vivido mi luz, mi camino iluminado por Cristo. Amén. Y ahorita lastimosamente
tantas nuevas generaciones que no solo nacen, sino que mueren sin Cristo, podemos decir que no disfrutaron de esa vida de la luz. Y creo que será siempre nuestra oración como cristianos el pedirle al Señor que nos ayude a hacer luz también a otros más. Hacer luz, porque si los cristianos andan en tinieblas también, entonces, ¿qué pasa? Esa. Hay que ser la luz, porque el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Y entonces, ¿cómo alumbran los cristianos? ¿A medias o un poquito así, o alumbran de verdad? Entonces, ¿cómo alumbramos los cristianos? Porque nosotros somos la luz del mundo. Amén. Pero si nosotros no damos la luz como cuando uno prende una vela, que es con la vela bregando a ver a dónde están las cosas, porque no ve. En cambio el cristiano debe de ser luz, que la gente no diga, bueno, parece esa persona como que es muy distinta a mí o a tales personas, porque esa persona parece que tiene como una cosa rara. Como algo raro, sí, esa es la palabra que le dicen a uno. Que es como que algo yo no raro. puedo entender qué es lo que esa persona tiene. Pues la luz de Dios, la luz que está alumbrándole a esa pobre persona. Pero a esa persona le alumbramos con la vida, con los hechos. Amén. Porque si no, no alumbramos con la vida que Dios nos da y los hechos que podemos hacer, pues está la cosa muy grave, porque el Señor dijo, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra, ustedes tienen que salar. De que hay un Dios soberano, eterno y imposible de quitar de la tierra, del Amén. cielo y de donde Él está, destronarlo cuando el hombre le dé la gana. Porque No Dios puede. es Dios en los cielos y en la tierra. Nadie puede contra Dios, ni el mismo diablo, porque Él está vencido. Amén. Pues yo pienso que el Señor dice que somos iguales en la forma de que nosotros seamos cristianos creyentes en Cristo Jesús, que obedezcamos su palabra, que procuremos por agradarlo a Él, que es la persona que uno debe de agradar siempre, aun cuando se despierte, acordarse que despertó porque le dio la manera de despertar, y si no ha podido seguir derecho, Para siempre. para siempre muerto, lo que se llama que murió de repente. Pues a veces es muy bueno, porque quién sabe los que mueren de repente, si no se enteran dolor o se enteran dolor, quién sabe. ¿Cómo se la pensaba? Yo no he podido descubrir. Así que nos podemos descuidar. Porque puede que venga esta noche, puede que venga el amanecer, no lo sabemos. Ni tampoco que venga ya que 8 días, ni un rato, ni nada, no lo sabemos. Pero que viene. Viene.
Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Grato es tener a un tierno niño, tocar su piel, gozo nos da, pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive. Triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Amén. Y oremos. Oremos.
Señor, estamos muy agradecidos de saber que tú nos amas tanto, tanto, hasta mandar a tu Hijo Jesús a morir por nosotros. Y hoy en este tiempo que estamos celebrando tu nacimiento, que en la tierra, que viniste a nacer para morir por nosotros. Te agradecemos, te decimos, Señor, que te amamos y que queremos amarte más y más. Queremos agradecerte, queremos, oh Dios, ser personas de testimonio, de tal forma, Señor, que muchas personas lleguen a adorarte y a bendecirte, que muchas personas conozcan a través de nuestro testimonio, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el Dios que puede salvar, el único Dios que todo lo puede, que todo lo sabe y que todo lo ve. Gracias, Señor, por tantas bendiciones. Gracias por estos momentos donde nos acercamos a ti, Señor, agradecidas, oh Dios, agradecidas de tu gran amor y tu misericordia. Gracias por esa salvación tan grande que tú nos has dado. Te amamos y te bendecimos en el amado nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias por amar nuestras almas y darles vida eterna. Gracias, Señor. Porque el alma que pecare, esa morirá. ¿No es? El alma que pecare, esa morirá. Pero gracias al Señor porque nos dio vida eterna. Amén. Y nos salvó nuestras almas. Gracias, Señor. Cristo es la peña de Orem que está brotando, agua de vida saludable para cerrarla. Cristo es la peña de Orem que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel. Refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Orem que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Cristo es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición. Refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores. Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Caminando voy a la ciudad mejor, aunque me asalten sombras y dolor. La dulce esperanza me alentará. No hay en mí temor, pues Dios me cuidará. Dios me cuidará, Dios me cuidará. Él es mi pastor, nada faltará. Estando con Él, ¿qué podré temer? Él es toda gracia y sin par poder. El cielo y la tierra se pueden mudar, mas el alto Dios no se podrá cambiar. Dios es inmutable, nunca cambiará. Dios es mi roca, no, Él me cuidará. Tus afanes y en tu dolor, Dios cuidará de ti. Vive amparado en su inmenso amor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá.
Dios cuidará de ti, nada te faltará. Si desfalleces en tu labor, Dios cuidará de ti. Si ves peligros en derredor, Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Nunca en la prueba sucumbirás. Dios cuidará de ti. En tu regazo te apoyarás. En su regazo. Dios cuidará de ti. Dios cuidará de ti y por doquier contigo irá. Dios cuidará de ti, nada te faltará. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado y por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fui
somos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas, cantaremos libres.
En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En mi época de colegio, cuando 2 jóvenes estaban en desacuerdo, se decía la famosa frase: a la salida nos vemos. ¿Y a la salida qué había? Pelea. Estaba dividido el grupo y cada uno tenía sus amigos que lo apoyaban. Y la cosa era seria. Sabía uno que al final de clases iba a haber golpes de unos hacia otros. Hoy día decimos otras frases como: ya veremos, yo no me dejo, vas a ver quién soy yo, se perdió la batalla pero no la guerra. Y es que estamos acostumbrados a las divisiones, a separarnos, a no hablarnos unos con otros. Bueno, la sociedad nos está enseñando que debemos estar separados, pero el Señor nos enseña que debemos estar unidos. Venimos hablando sobre la tentación que surge del corazón, como Ananías y Zafira, la tentación que surge de afuera, como lo pasó con el consejo de ancianos y con los saduceos que por envidia presionaron a los apóstoles. Y hoy vamos a mirar otro tipo de tentación, esa tentación que surge de la propia iglesia, del roce de unos con otros, de la vivencia, de la cotidianidad, al expresar el reino de los cielos como familia que camina junta. Y para ello vamos a estudiar hoy el capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, en uno de los textos más conocidos y más famosos sobre la elección de los 7. Allí podemos notar desde el versículo 1 lo que para todos es como el sueño o el ideal. Los discípulos estaban aumentando en números. Los discípulos cada día eran más. Tenemos que notar algo sencillo. En la medida que la iglesia crece, más la sociedad se adentra a ella. Es decir, los problemas que no tenemos cuando se convierte una persona y llega a la iglesia,
esos problemas ya hacen parte de la iglesia, porque están llegando nuevas personas. Es así como en Hechos 6 comienzan a llegar muchos y muchos y muchos discípulos. Entonces imaginémonos por un momento las personalidades, el carácter, el estilo, los pensamientos, los principios de tantas personas que deben ser transformados para hacer iglesia, para hacer reino de Dios. Y en medio de todas estas discusiones que, aunque el texto lo narra como algo puntual, todos sabemos que un problema empieza con tiempo atrás y las relaciones se han venido dañando tiempo atrás y han habido dificultades. La dificultad que aquí notamos es que los discípulos de habla griega se quejan de que sus viudas no son atendidas tal como si son las viudas de los arameos. ¿Cuál es el asunto? Recordemos que desde el Antiguo Testamento Dios dijo que había 3 tipos de pobres, lo que llamamos la trilogía de los pobres: las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Todos ellos eran pobres porque no podían heredar la tierra, y si no heredaban tierra pues no había con qué comer. Uno de los grandes peligros de las viudas era que si no tenían con qué comer, su único destino era la prostitución. Es allí donde la iglesia entró a cubrir ese problema social y ese problema familiar y ese problema de esa dama, y comenzó a acogerla y a darle alimentos. Y usted lo ve a lo largo del Nuevo Testamento que la iglesia venía haciendo ese servicio a la sociedad. Una señora que quedaba viuda, la iglesia la acogía y le daba alimentos. Pero parece que, según la mirada de los griegos, las viudas de los hebreos estaban mejor alimentadas, o quizás sí alimentadas y las de ellos no. Y comenzó a generarse un caos interno y una lucha en la iglesia y una división en la iglesia que todos podemos pensar, que unos con otros no se hablaban, que se miraban feo, que estaban en el mismo culto pero había dificultades. Bueno, lo que lastimosamente para nosotros es normal y es lo que vemos entre nosotros. Es así entonces como la situación llega a una solución y se le presenta a los apóstoles. Los apóstoles dicen, pues nosotros ya tenemos una misión. La misión de enseñar la palabra y la misión de orar. Así que este es un momento para crear más misión en los corazones de las personas. Y es así como dicen que vamos a elegir a 7 hombres. Los problemas deben generarnos más oportunidades para la misión. Los problemas deben generarnos más oportunidades para la misión. Si usted es de las personas que ve vacíos, que ve cosas que la iglesia no atiende, que ve ministerios como desamparados, es el momento y es la ocasión donde Dios le está llamando para servir allí, para poner sus talentos, sus dones, sus capacidades al servicio de Dios allí. Cuando uno ve las cosas con suficiencia, uno no se preocupa, pero cuando las ve con deficiencia, sí nos preocupamos y comenzamos a hablar y a crear como cierto ambiente negativo. Es lo que está pasando allí. Entonces los discípulos se reúnen todos y los apóstoles dicen, bueno, vamos a elegir 7 hombres. Me llama la atención que no están buscando administradores, no están buscando contadores, ni están buscando personas que sepan cocinar, ni nada de esto, sino que las características que están buscando son hombres de buena reputación, llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. Y aquí hay que decir algo. Nosotros nos formamos en Cristo para servir. Es decir, muchas personas creen que primero viene el llamado y luego viene como el ser. No es así. Primero soy cristiano. Primero tengo el Espíritu de Dios en mi corazón. Primero Dios me da su sabiduría. Primero Dios me hace ser una persona de buena reputación. Siendo así, Dios y la iglesia me dan su bendición para servir en un lugar que se necesita. Vemos entonces que eligen a 7 hombres. Todos tienen nombres griegos. Todos son personas que la iglesia destaca. Está Esteban, que
Parece que era un hombre que ya tenía su misión. Sin embargo, al tener la misión que Dios le había dado, no quiere decir que no pudiera servir en cierta área específica de la iglesia. Yo puedo tener mis dones de Dios, mi llamado específico, pero también puedo servir en ciertas necesidades que la iglesia tiene o que la iglesia me llama para atender. Y estaban pues Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. Y pasa algo interesante con Nicolás. Nicolás destaca la escritura que es un prosélito de Antioquía. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito es un gentil, alguien que no es hebreo, que fue alcanzado por los judíos para hacerse judío, pero que ahora es cristiano. Bueno, nosotros notamos personas que muchas veces luchan con la espiritualidad y que parece que estuvieran en una parte y estuvieran en otra y luego estuvieran en otra y como que no se acomodan. Sin embargo, aquí la escritura nos enseña que aún personas así, Dios las llama para servir en su iglesia y las ubica, les otorga una misión, les da algo que hacer para que crezcan. Ahora, este Nicolás pues tenía las características que estamos hablando: sabiduría, el Espíritu de Dios, buena reputación, y fue un hombre elegido. Y nosotros no le prestamos mucha atención a esos detalles, pero fue un hombre que, digámoslo en palabras de ahora, como que andaba de iglesia en iglesia, hasta que se ubicó o hasta que Dios lo ubicó. Una vez elegidos, entonces los apóstoles los comisionan, imponen las manos sobre ellos, oran y piden a Dios que ellos puedan realizar la obra específica para la cual han sido llamados. Y creo que es lo que nosotros hacemos normalmente en la iglesia. Cuando alguien se va a ir, cuando alguien es llamado a un servicio específico, lo pasamos al frente, oramos por él y le encomendamos la misión que en ese momento necesitamos y que Dios requiere para el crecimiento de la iglesia. Me llama la atención que en el versículo 7 vuelve Lucas a decir: la palabra de Dios se difundía, la palabra de Dios se hacía famosa, la palabra de Dios corría por las calles y el número de discípulos aumentaba. En el versículo 1, la iglesia estaba aumentando y tuvo problemas. En el versículo 7, la iglesia seguía aumentando. ¿Qué esperamos, hermanos? Yo en lo personal espero más problemas para que haya más misión. Y es lo que no quisiéramos. Pero en la medida en que se convierten las personas, más detalles tenemos que solucionar para que los valores del reino de los cielos lleguen a cada corazón y a cada vida, y a partir de allí generar nueva misión. Yo creo que el crecimiento nos permite tener más personas enfocadas en la misión que Dios le tiene. Pero para llegar a esa misión vamos a tener algunas dificultades. Por eso, cuando uno va a la iglesia, encuentra que hay separaciones, que hay luchas, que hay angustias, que hay personas que no se tratan bien con otras, y aunque no debería ser, es un regalo de Dios para comisionar, para dar tareas específicas a las personas, para dar tareas específicas a los creyentes. Este Hechos 6 termina también aquí en el versículo 7 diciendo que aún personas muy complicadas estaban llegando a ser parte de la iglesia. Ya lo leemos allí. Incluso muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Imaginemos por un momento, la iglesia ya tiene problemas, pero ahora se están convirtiendo los sacerdotes, esos que saben de ley, esos que han guiado al pueblo por años y que quizás no se vayan a dejar guiar. Personas que sin tener relación con el Espíritu de Dios saben mucho. Y hay personas que saben mucho más que nosotros. Sin embargo, ese carácter, esa formación, esa sabiduría, esa plenitud del Espíritu todavía no está en ellos. Imagine por un instante cuál sería el posible problema
que trajeron los sacerdotes a la iglesia, a ese crecimiento, a esa difusión del evangelio tan enorme que se está ocasionando. Y seguimos a partir del versículo 8, ya enfocados no en los 7, sino en uno de los 7. Ese uno de los 7 que, aunque fue llamado a servir a las mesas, sigue haciendo aquello que Dios le encomendó. Y me gusta, porque usted puede ser diácono, usted puede ser anciano, pero eso no le quita a usted la misión personal que Dios le ha dado para que continúe en la vida hasta que Cristo venga o hasta que usted muera. Esteban, entonces, dice la Escritura que es un hombre lleno de gracia y del poder de Dios. Un hombre que se caracterizaba por ser para luego hacer. Un hombre que era para luego desempeñar la actividad. Como cristianos que vamos a sufrir tentaciones permanentes, recordemos que debemos formarnos, ser. ¿Cómo podemos ser cristianos, ser hijas e hijos de Dios? Leyendo la Escritura, orando, pidiendo a Dios discernimiento, cambiando nuestro carácter de aquellas cosas que no son de Dios, para que siendo cristiano, Dios nos diga, ese lo necesito para hacer tal obra en mi iglesia. Recordemos, los 7 eran y luego hicieron. No fueron llamados a hacer para irse formando en el camino, no. Uno como creyente primero es. Y luego Dios le dice qué es lo que hay que hacer. Entonces Esteban tuvo dificultades también. Dice la Escritura que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Era un hombre que hacía milagros. Y como ya lo vimos en el capítulo anterior, aquellos que hacían milagros y hacían cosas le traían problemas al consejo de ancianos y al pueblo. Entonces podemos considerar que también hay envidia y que Esteban va a sufrir lo que sufrieron los apóstoles en el capítulo anterior. No quiere decir que porque alguien sufrió antes yo no voy a sufrir. Yo puedo llevar mis propias cargas muy parecidas a las que otros han tenido anteriormente. Esteban entonces, dice el versículo 9, con él se pusieron a discutir ciertos individuos de la sinagoga. Volvemos a lo mismo, un problema, una dificultad de visión, de comprensión, de vida espiritual. Y la cosa llegó a tal punto que arrestaron a Esteban. Y comenzaron a discutir con él y la cosa fue que le inventaron ciertos testigos para decir mentiras sobre lo que él hacía. Y comenzaron a señalarlo y a indicar que le estaba enseñando, haciendo, diciendo, bueno, pero no eran coherentes. Y lo que estamos viendo en estos capítulos que llamamos de Hechos es que Dios nos hace coherentes y las otras personas no son tan coherentes y por eso atacan a los cristianos. Vemos también que en medio de todo ese ataque que Esteban estaba sufriendo, pasó algo extraordinario, versículo 15. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban. Algo le estaba pasando a Esteban, que aunque era el odiado y el señalado, en algún momento llamó la atención de todos. En algún momento su espiritualidad, su convencimiento, su llamado, hizo que él estuviera diferente a los demás. Y dice la Escritura que vieron que su rostro se parecía al de un ángel, resplandeciente, blanco, no lo sé. Pero lo que sí vieron es que estaba bajo el cuidado de Dios, bajo la bendición de Dios, bajo el amparo de Dios, bajo la protección de Dios. No es que no vayamos a tener problemas,
incluso desde la propia iglesia de adentro. Los vamos a tener. Pero si estamos bajo la dirección y la instrucción de Dios, vamos a tener la protección de Dios. Y muchos van a decir, pero Esteban murió. Sí, eso fue lo que Dios quiso. Y no debemos tener miedo a la muerte, y menos ahorita con el COVID-19, menos. Es una forma más de morir. Pero lo que sí debemos tener cuidado es estar bajo la protección de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Esteban tenía el rostro como el ángel. Y así lo quería Dios, y esa fue la protección de Dios para él. Nosotros entonces, en medio de las luchas que vienen de adentro del corazón, o de afuera, o de la propia congregación, debemos ser personas plenas en Dios. Y en la medida que se presentan las dificultades, vamos a encontrar casi exactamente la misión de Dios para nosotros, y luego vamos a tener la protección de Dios en medio de las dificultades. Oremos. Señor, nosotros necesitamos mucho tu cuidado. Necesitamos mucho que ese cuidado se presente cuando nosotros estemos realizando la misión que tú nos has otorgado, la misión y el llamado que tú has querido para nosotros. Y esa misión y ese cuidado vienen porque estamos creciendo en la fe, siendo espirituales, siendo formados, siendo cristianos, siendo personas de buen testimonio con tu espíritu y siendo personas de buena reputación. Nos acogemos bajo tu bendición, bajo tu misericordia. Te rogamos que nos ayudes a caminar en ti. Ya hemos visto, Señor, 3 formas para ser tentados. La que surge del corazón, te rogamos que nos guardes, Señor. La que surge de afuera por envidia, te rogamos, Señor, que podamos responder con toda tu sabiduría. Y la que surge de adentro de la iglesia cuando nos encontramos unos con otros, que esa separación, que esa discusión nos lleve a tener más misión, Señor. Parece ser que en la medida que esas dificultades se presentan adentro en la iglesia, así surge más y más y más misión para cada creyente, para llenar el mundo con tu palabra, Señor. Y mientras lo hacemos, vemos cómo Esteban estuvo protegido, su rostro como el ángel. Permítenos, Señor, que nuestros rostros sean como el ángel, que veamos esa protección y ese cuidado tuyo en medio de las dificultades. No nos vas a quitar las dificultades, pero nos vas a proteger allí. Te damos gracias, Señor. Y mientras comienza esta semana, que la gracia, que el amor, que la bendición y el cuidado de Dios estén con todos nosotros, hermanos. Dios los guarde.